Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y con ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar con ustedes a través de la frecuencia 760, la cual por la gracia y misericordia de Dios está transmitiendo para Radio Receptor en AM, así como en internet en www.radio760online.com y a través de las plataformas sociales como en YouTube y Facebook, en la programación o en los programas especiales que se dejan grabados para edificar al cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que su jornada haya sido productiva, que haya sido de mucha bendición. Y estamos aquí ya con todo el ánimo de poder estudiar junto con ustedes la palabra del Señor. Tenemos unos programas de estar hablando con ustedes de una serie a la que le titulamos La fe y el vivir por fe. Y hemos estado estudiando específicamente al padre de la fe, ¿verdad, hermanos? A nuestro hermano Abraham, nuestro padre Abraham, tal y como se los he estado enseñando en esta serie. Pues Abraham es considerado incluso por el mundo secular como el padre de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, ¿no? ¿Cuáles son? El cristianismo, los judíos y los musulmanes. Así lo tiene catalogado. Y ya explicamos que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, siendo incircunciso, como la palabra nos lo enseña en la carta a los Romanos capítulo 4 que leímos en días anteriores. Y también hemos estado leyendo o alternando pasajes de Hebreos capítulo 11 relacionados con Abraham y la narrativa bíblica del Génesis capítulo parte final del capítulo 11 en adelante hasta el 24, que es donde se narra toda la historia de Abraham. En esta oportunidad quiero también hacerle ver que nuestro personaje de estudio, nuestro padre Abraham en la fe, nuestro hermano Abraham, también fue mencionado en los evangelios por nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión yo quisiera que usted me acompañara al capítulo número 8 del Evangelio de Juan. Y en esta serie, amados hermanos, el propósito es que nosotros nos vayamos despojando de cierta forma de pensar que no está de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Hay algunas personas que dicen que viven por fe, pero porque no buscan trabajo, hermano, porque ellos le llaman vivir por fe a que el Señor mueva el corazón de alguien para sostenerlo. Y claro, hermano, que eso se da. Yo definitivamente tampoco estoy diciendo que eso no existe. Claro que existe, pero no debe de transformarse en un modo de vida o en una costumbre. No, es cierto, el Señor muchas veces provee, da. Claro que envía el auxilio divino cuando uno menos se lo espera. Ya estudiamos el caso de Elías también relacionado con esto. Y vemos que, pues sí, hay momentos determinados en que Dios dispone que a través de un cuervo, a través de una viuda, a través de alguien, inclusive del diablo mismo, amados hermanos, la persona pueda recibir una ayuda. Hay una anécdota ahí, bueno, no sé si la voy a poder contar con la literalidad que corresponde, pero por lo menos les voy a transmitir la idea.
Y la idea es la siguiente: estaba una mujer viuda pasando necesidad. Era una mujer viuda que ya era mayor, ¿verdad? Tenía cierta limitación para conseguir trabajo y ella oraba fervientemente a Dios. Entonces unos jóvenes la escucharon. Estos jóvenes no creían en Dios, ¿verdad? Los jóvenes pues bebían y tenían una vida libertina. Entonces al escuchar el clamor que esta mujer fervientemente hacía hacia Dios, ellos decidieron ir al supermercado, comprarle varias cosas, se la pusieron en la puerta de su casa y le pusieron una nota: esto te lo envía el diablo. En son burlesco, ¿verdad? Porque ellos lo que querían era de alguna manera burlarse de la situación de la señora. Entonces, cuando le tocaron la puerta y se fueron corriendo para que no los viera, y la señora encontró esa provisión de alimentos en su puerta, pues inmediatamente doblegó sus rodillas y empezó a agradecerle a Dios. Entonces, al ver la actitud de la señora, estos jóvenes salieron de donde se estaban observando y le dijeron: pues si esto te lo envía el diablo. Entonces ella todavía alzó más la voz y dijo: Señor, te doy gracias, porque cuando tú envías provisión a tus hijos, hasta el diablo tiene que obedecer. Entonces, amados hermanos, efectivamente Dios muchas veces envía provisión. Yo soy también un beneficiado de ese tipo de milagros. El Señor ha movido el corazón de algunas personas, la ha tocado para que ellos nos envíen una provisión en un momento de dificultad, pero eso no se tiene que convertir en nuestra forma de vida, ¿verdad? No debe convertirse en ese tipo de situación, porque como lo analizamos, amados hermanos, yo le invito nuevamente que usted lea el relato de Génesis capítulo 1, versículos específicamente 26 en adelante, y en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que estuviera de haragán. Perdone, hermano, así literalmente se lo tengo que mencionar. El Señor no quiere haraganes en el pueblo del Señor. Obviamente hay una excepción, amados hermanos. Hay personas que por su edad, pues ya no, las fuerzas ya les han abandonado, ya tienen algunas dificultades físicas, como en su visión, en su audición. Pues obviamente esas personas ya su vida productiva seguramente ya la ejecutaron en algún momento. Ya si ellos están ellos ya hicieron esa parte, ahora ellos deben de disfrutar de aquello que hayan sembrado, ¿verdad? También aquellas personas que por alguna situación física, amados hermanos, pues tuvieron una situación ahí que afectó su cuerpo, que quizá ahora les falta una mano, un brazo, una pierna, y lamentablemente muchos lugares de trabajo, muchos centros de trabajo, muchas empresas que tienen a bien ofertar la posibilidad de un trabajo, ya sea de forma dependiente o independiente, tienen marginado, por decirlo de esa manera, o tienen excluido de esa oportunidad a todas las personas que sufren de algún tipo de discapacidad física, mental, ¿verdad? No tienen la habilidad necesaria para realizar el trabajo. Pues ellos también, amados hermanos, de alguna manera, pues el Señor se encargará de ellos. Pero aquella persona, amados hermanos, que es tan joven, que puede realizar un trabajo, que pues tiene responsabilidades que afrontar, pues definitivamente ese tipo de personas sí está llamado a buscar el trabajo. Como decía un pastor conocido, mientras no tengan trabajo, tienen el trabajo de buscar un trabajo, ¿verdad? Hasta que lo encuentren, y ya cuando encuentren el trabajo, pues tienen la responsabilidad de ejecutar ese trabajo con excelencia para mantenerlo. Entonces, amados hermanos, definitivamente tenemos que orar porque el Señor nos ayude, para que Él tenga misericordia de nosotros y conceda la apertura de oportunidades en todo el mundo, amados hermanos, porque las oportunidades de alguna manera están escaseando.
hay algunas ideas creativas, como se le llaman, o ideas innovadoras que se pretenden implementar, pero algunos no logran conseguir los recursos para hacerlo. Entonces hay que pedirle al Señor que ya sea de manera dependiente o independiente, y cada persona pueda ocuparse. Pero sí, definitivamente quitarnos esa mentalidad, más o menos, del vivir por fe, significa que yo pues me quedo haraganeando en la casa, y porque tal vez canto unos coritos, como le decíamos en el lenguaje cristiano, y leo algunos pasajes de la Biblia, ya Dios tiene la obligación de sostenerme. Claro que Dios provee para todo aquel que está pasando por una situación, como le digo, excepcional, en la que Dios envía su provisión, pero definitivamente la responsabilidad es buscar esa oportunidad de salir adelante. Entonces, amados hermanos, ese es el objetivo de este programa, que no confundamos, ¿verdad? Que tengamos claridad. Entendemos que mucha gente pues va a tener el llamado a servirle a Dios. Dios tiene un trato con ellos, y ese trato muchas veces implica que estas personas dejen de trabajar para que se dediquen tiempo completo a la obra, en que ellos van a experimentar algunos milagros sobrenaturales. Yo entiendo, y algunos hermanos han testificado de cómo Dios los llamó a la obra y cómo Dios los ha ido respaldando hasta el día de hoy, pero que en sus comienzos fue difícil. Pero no todos, amados hermanos, aunque queramos, tenemos ese privilegio. El que está llamado a servirle a Dios, pues definitivamente Dios se va a encargar de él y lo va a sostener, lo va a ayudar, le va a dar la gracia, le va a dar el favor para que desarrolle ese ministerio que Dios ha puesto en él. Pero la mayoría no, la mayoría vamos a tener que cumplir el plan, el propósito que Dios nos ha dado, ser buenos trabajadores, ser buenos estudiantes, ser buenos hijos, ser buenos padres, ser buenos esposos, proveer, trabajar arduamente para poder mostrarle a Dios que estamos agradecidos por lo que nos da, que Él bendiga la obra de nuestras manos, porque definitivamente, amados hermanos, toda dádiva y todo don perfecto procede de Él. No son por nuestros esfuerzos, ni intelectuales, ni físicos, ni emocionales, que nosotros tenemos las bendiciones que tenemos, sino las tenemos por la misericordia de Dios. Entonces, que Dios vea que somos dignos de que Él nos conceda su bendición para poder sostener a nuestra familia. Habiéndole dicho esto, amados hermanos, vamos a entrar en el capítulo número 8. Específicamente vamos a leer desde el verso 33 en adelante. Yo sé que todos conocen el precioso pasaje que está anteriormente, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema, sino que vamos a hablar del tema cuando los de Israel, o como le llama el Evangelio de Juan, los judíos, tuvieron una confrontación con Jesús. Jesús, durante la realización de su ministerio terrenal, siempre tuvo enfrentamientos con varios grupos religiosos, ¿verdad? Varios grupos que lo que hicieron, amados hermanos, y por lo cual Dios les hace los reproches, Jesús le hace los reproches y el Espíritu Santo le hace los reproches, es porque en lugar de acercarla a la gente a Dios, la fue alejando de Dios. Se empezaron a convertir en un club de élite, ¿verdad? Un club de allegados, en un club donde solo aquellos que tenían dinero podían estar, o aquellos que se creían religiosos, o aquellos que tenían cierto poder adquisitivo, hablando de su economía, podían estar ahí, y alejaron a mucha gente. Estaban llamados a enseñar los mandamientos de Dios, y en lugar de hacerlo estaban enseñando mandamientos de hombres, que fueron muchos de los reproches que Jesús les hizo. Y con su conducta, con su forma de vivir, pues lo único que estaban haciendo era poniendo en mal al Señor. No porque Dios hubiese fallado, sino porque lamentablemente las personas que tenían ese privilegio de enseñar lo desperdiciaron. A lo grande, desperdiciaron ese privilegio enorme. Y entonces esta gente discutía, tal y como hoy sucede también, amados hermanos, porque los israelitas
o los del pueblo de Israel, como lo he mencionado ya también en el programa cuando estudiamos el Apocalipsis, pues ellos están convencidos de que el Mesías no ha venido, porque ellos, a pesar de que han visto las manifestaciones de Dios y predican de ellas, porque están en la Torah, están en los mandamientos, está en los libros que Moisés escribe, ellos no creen que el Mesías, que el ungido que ellos esperan vaya a tener parte de una concepción divina. Y ellos esperan a un personaje que sea de la línea de David, pero que no vaya a tener intervención divina. Entonces ese es el gran problema que ellos presentan, porque el hecho de no creer que Dios tenga esa capacidad, de poder dar de su poder manifestado en un hombre, o sea, como lo hizo con Jesús, va a ocasionar que ellos sean víctimas de lo que nosotros llamamos el anticristo, ¿verdad? Ese engaño que va a venir sobre la tierra en la época de la tribulación y la gran tribulación. Por eso es que él va a poder tomar control de los israelitas y los va a poder conducir, aunque sea a la perdición, o los va a engañar, precisamente porque esa falencia que ellos tienen, esa debilidad en su fe que ellos tienen de no creer que Dios pueda de alguna manera intervenir y levantar la línea de un hombre, un ser que tenga un origen divino, es lo que les va a causar el problema, ¿no? Y también, pues obviamente eso es limitar a Dios, porque Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? El asunto de que limitarlo de esa manera es bien complicado, y es algo que el ser humano lamentablemente ha hecho siempre. Nosotros a veces creemos que Dios puede hacer ciertas cosas, pero otras no, ¿verdad? Algunas que van contra nuestra lógica, contra nuestras concepciones o percepciones, son las que causan ese tipo de problemas. Y lo menciona, amados hermanos, porque precisamente Jesús estaban discutiéndole, ¿verdad? Este grupo estaba aquí y le dice en el verso 33, le respondieron los fariseos, el grupo acá de israelitas le contesta a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y perdón, amado hermano, aquí como un aporte, no voy a decirle porque no era donde me quería enfocar, pero aquí están mintiendo descaradamente estos personajes que aparecen aquí, porque ellos fueron esclavos en Egipto. Durante 430 años fueron esclavos en Egipto. El Señor Dios Todopoderoso había hablado cara a cara con Abraham en Génesis capítulo 15, como lo vamos a ver en su momento, y le había dicho claramente que su descendencia iba a ser esclavizada en Egipto. Y fue de ahí donde el Señor los fue a sacar utilizando a su siervo Moisés. Entonces ya ahí de entrada están mintiendo, porque ellos sí habían sido esclavos en Egipto. Cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que también fueron cautivos de Asiria, fueron cautivos de Babilonia, fueron cautivos de Grecia, fueron cautivos de Persia, y a las alturas de los evangelios eran cautivos o estaban siendo sometidos por el imperio romano. Entonces, amados hermanos, no es verdad lo que ellos dicen aquí. Por eso una de las enseñanzas que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida, amados hermanos, cuando nosotros nos sintamos airados, enojados, molestos o demasiado orgullosos, mejor cuidemos nuestra boca para no hablar mentira y para no pecar. Porque aquí, descaradamente, amados hermanos, estaban mintiendo a Dios, al Hijo de Dios, frente a frente, diciéndole: nosotros no hemos sido esclavos de nada. Con eso es mentira. Entonces Jesús les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces el Señor empieza por una
frase particular. El Señor les pudo haber dado una clase de historia si usted quiere. El Señor les hubiera hecho mentira, ustedes fueron esclavos de aquí, de allá, de por allá. Pues obviamente hoy tienen problema de que son esclavos del pecado de la idolatría, pecado de avaricia, pecado de ira, pecado de contienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una serie de pecados, amados hermanos. Son pecados, son cautivos del pecado del orgullo. Y dice aquí, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, amados hermanos, Jesús deja bien en claro que Él es el único camino al Padre y que solamente en Él vamos a encontrar esa libertad. Y por eso, amados hermanos, estamos hablando de este tema, para que nosotros nos enfoquemos y veamos, nos reorientemos a que solamente el Hijo nos puede hacer libre de esas falsas concepciones, de ese pecado, de esa indiferencia que a veces nosotros tenemos, de esas circunstancias que a veces nos aquejan, amados hermanos, de estar esclavos del pecado, estar esclavos del orgullo, estar pecado de la vanidad, de la altivez, de la soberbia, amados hermanos, de todo aquello que conlleve pecado. Tenemos pecado en nuestro corazón, tenemos pecado en nuestro ser, amados hermanos, y solo Él nos puede hacer libres. Aquí Jesús aclara, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, sí, fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, amados hermanos, en este discurso tan profundo, podríamos detenernos varios minutos, o el resto del tiempo que nos queda para cerrar esta hora de transmisión, pero quiero enfatizar, amados hermanos, que estas personas, si bien es cierto, el Señor les reconocía que eran descendientes de Abraham en la carne, es decir, circulaba dentro de ellos el ADN de Abraham, que había sido diseminado en Isaac, luego Isaac en Jacob y Jacob en las 12 tribus que nacieron, ¿verdad?, que se establecieron como la nación de Israel. Lamentablemente ellos estaban confiando más en las obras de la carne más que en las obras de la fe. Por eso Jesús les saca aquí a colación del hecho de que deberían de hacer las obras de Abraham. Y aquí enfatiza una que dice que Abraham pues escuchó la voz de Dios. Aquí dice, pero ahora en el verso 40 del capítulo 8, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Porque Abraham, amados hermanos, como lo hemos visto, tenía comunión con Dios, y ese es el punto que yo le he venido platicando a usted, ¿verdad? Que debemos de procurar tener comunión con Dios.
debemos de procurar, amados hermanos, tener comunión con Dios, para que Dios sea el que dirija nuestros pasos, para que sea Dios el que dirija nuestro camino, para que sea Dios el que nos dé la adecuada orientación, la adecuada guianza, para que nosotros tengamos una vida de acuerdo a lo que Él requiere y demanda de nosotros. Pero, amados hermanos, definitivamente mucha gente no hace eso. Uno de los pecados de Israel que Dios le reprocha es que ellos confían más en que se van a salvar por la obra que hizo su antepasado Abraham que por lo que ellos han hecho. Es decir, no han imitado la conducta, sino que han dicho, bueno, como mi papá es Abraham, por él voy a ser salvo. Pero el Señor ha dejado bien claro, amados hermanos, que la salvación es personal, es individual, no es colectiva. Eso ya lo vimos, y usted lo puede analizar y ver detalladamente en el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y en toda la historia bíblica. ¿Por qué? Porque cuando la gente pecaba, digamos en la rebelión de Coré, por mencionar un ejemplo, esta gente, todos eran descendientes de Abraham, todos eran de las tribus de Israel, todos estaban experimentando en ese momento la salvación, habían visto cómo Dios había liberado maravillosamente al pueblo de la cautividad, pero ya estando en el desierto, cuando fueron probados, ellos vinieron y en lugar de mantenerse fieles y firmes, pecaron. Y entonces Dios cortó la vida, por ejemplo, de los 250 hombres que se rebelaron de parte de Coré, que ellos querían de alguna manera usurpar el sacerdocio. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones. El otro ejemplo es cuando hicieron el becerro de oro, ¿no? Ustedes saben que muchas personas se dieron a la perdición, fueron pocos los que se mantuvieron fieles. Dice que el Señor tuvo que erradicar una cantidad de personas ahí, creo que un poco más de 30,000, si no me falla la memoria. Pero usted puede verificarlo en el capítulo 32 de Éxodo. Ahí usted puede ir a verificar cuántas personas fueron eliminadas por haber pecado contra Dios, que creían pues que por ser descendientes de Abraham y por haber experimentado esa liberación de parte de Dios, ya tenían ellos el derecho a permanecer intocables. No es así, vamos. Precisamente una de las recomendaciones que para mí, por eso le vuelvo a repetir, para mí el apóstol Pablo es el escritor de Hebreos. Ya hemos platicado de eso en su momento también. Sabemos que hay dos propuestas más de los autores de Hebreos. Una que puede ser Apolos, por ser uno de los contendientes más fervientes de la defensa de la fe con el uso de las escrituras, y el otro que posiblemente en su momento quizá fue Bernabé, que él, por lo que sus antecedentes, amados hermanos, nos dicen que él era levita y seguramente conocía la ley y que se había convertido al cristianismo antes de separarse o de dejar al apóstol Pablo. Seguramente la carta a los hebreos la habían escrito ya. Algunos piensan que son coautores, ¿verdad? Que Bernabé y Pablo, entre los dos, escribieron Hebreos, ya que los dos tenían conocimiento de la ley. Bernabé por ser un levita y Pablo por ser fariseo. Sin embargo, son hipótesis, ¿verdad, hermanos? Yo solo le comparto los comentarios que hay, porque la carta a los hebreos en sí, en su introducción, no menciona quién es el escritor. Y como le digo, hay sospechas, porque en la parte final, pues, amados hermanos, en el saludo, en la despedida, parecía que es Pablo el que está escribiendo, o que Pablo, acompañado de ciertos ministros, está escribiendo. Pero bueno, dejando eso por un lado, amados hermanos, ese libro nos recomienda que nosotros cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Precisamente, amados hermanos, porque es una situación delicada. No es algo que tengamos que tomar a la ligera, sino es algo delicado. Nosotros
Y sabemos que la salvación no se pierde, pero sí la podemos devolver. Es decir, nosotros nos podemos volver atrás, porque la salvación, amados hermanos, es un regalo que el Señor pone a disposición de todo aquel que la quiera recibir, de todo aquel que la quiera aceptar, de todo aquel que la quiera tomar, pero tiene que tener esa convicción de que la va a tomar, esa fe. Pero si usted con el tiempo, con sus actitudes, con su forma de vivir, con su forma de hablar, con su forma de ser, demuestra que no está convencido, que no acepta tal regalo, no lo cuida, no lo protege, prácticamente usted lo está devolviendo, usted le está diciendo a Dios: Señor, mira, yo entiendo que este regalo está a mi disposición, pero yo no lo acepto, ¿verdad? Yo no lo voy a cuidar, mejor te lo devuelvo. Y entonces cuando se devuelve de esa manera, pues prácticamente lo que uno está haciendo es presentando la renuncia al pacto, la renuncia a las bondades, la renuncia a las bendiciones, y obviamente uno está dejando por un lado el sacrificio de Cristo. Entonces, obviamente, amados hermanos, es la persona a la que voluntariamente está diciéndole al Señor: cuando tú juzgues al mundo por sus pecados, por no haber aceptado la salvación, júzgame con ellos, ¿verdad? Porque yo no la creí suficiente para mí. Por eso también el libro de Hebreos dice que hay personas que tienen por inmunda la sangre, ¿verdad? Si algunos tienen, como dice ese libro, nos enseña ese libro, dice que si la sangre de los machos cabríos y los toros no podía salvar ni expiar los pecados, pero la gente tenía la fe puesta en ellos, y por menospreciarla tenían castigo. ¿Cuánto más castigo no va a tener aquella persona que menosprecie y que tenga por inmunda la sangre del Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo, ¿no, hermanos? Que es la que salva, que es la que liberta, que es aquella que nos da una redención total, un perdón de pecados, y nos da novedad de vida. Entonces, amados hermanos, definitivamente, como les repito, debemos de tener ese cuidado. Entonces, amados hermanos, la gente confía en su carne, confía en su linaje, confía en sus antepasados, pero la salvación es individual. Y el Señor les deja ver claramente aquí que ellos, aunque pensaron que su padre era Abraham y que ellos estaban haciendo las obras de Dios, no las estaban haciendo, sino que al contrario, se habían dejado contaminar y estaban ya no haciendo las obras de su padre Abraham ni las obras de Dios, sino que estaban haciendo las obras del diablo. Porque Abraham tuvo comunión con Dios, Abraham obedeció a Dios, Abraham se sometió a Dios. Y lo vimos en el libro de Hebreos, que precisamente él buscaba esa ciudad, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo leímos en el programa anterior, en el libro de Hebreos, capítulo 11, usted lo puede ir a buscar. Entonces, amados hermanos, tenemos que definitivamente tener en cuenta este pasaje, que si somos hijos de Abraham, es decir, somos hijos de la fe, no pongamos a Abraham ahí, porque ya le mencionó que hay un grupo que por esto hace escándalos y que habla de la paternidad, etcétera, etcétera. Y no vamos a confrontarnos ahorita, no voy a seguir invirtiendo mi tiempo yo en tratar de hacer más grande esa discusión, amados hermanos, sino que simple y sencillamente hay que pedirle al Señor que en su momento ellos también reciban la revelación, ¿verdad? Que Dios les ilumine, que Dios confirme a cada quien y lo que es verdad, porque al final es Dios el que afirma el camino correcto. Entonces, amados hermanos, no vaya a hacer contienda en el evangelio, ¿verdad? Como estas personas pretenden, sino que simple y sencillamente enseñar. Entonces, amados hermanos, si somos hijos de la fe, de nosotros tenemos fe y vivimos por fe, tenemos que hacer las obras de aquellos que por la fe nos ha quedado su testimonio en la Escritura. Y una de las cosas importantes aquí que debemos de anotar hoy es que Abraham, o el que tiene fe, el que escucha, lo que escucha, mejor dicho, es la verdad que procede de Dios.
Y Dios, como le repito, es un Dios de acción, es un Dios que trabaja. Jesús dijo un día: mi Padre hasta hoy trabaja y yo por tanto trabajo. Y yo no me voy a detener solo porque alguien me está mandando a amenazar o porque están viniendo algunas circunstancias externas, sino que mi papá dice que yo avance y yo voy a avanzar. Entonces, amados hermanos, definitivamente tenemos que imitar esos ejemplos y pedirle al Señor que nos ayude para que esos estorbos que se están presentando, porque son evidentes, yo tampoco les voy a negar, amados hermanos, el desempleo, las amenazas de recesión económica, los problemas de falta de liquidez en las empresas, las persecuciones que hay, amados hermanos, porque indiscutiblemente hay persecuciones de algunas instituciones públicas que están viniendo a zarandear a toda la iniciativa privada, a toda la estructura empresarial. Y yo no estoy defendiendo a ningún sindicato, sino que simple y sencillamente le dejo o le traslado a usted la percepción económica que hay en el empresariado de nuestro país, donde muchos están pensando en retirarse de nuestro país, no solo de nuestro país, porque todos los países tienen sus complicaciones, amados hermanos. Cada uno tiene algunas regulaciones que afectan el desarrollo del país y que las autoridades no han hecho lo posible por abolir, porque a veces están discutiendo por tonterías, perdón que se lo diga así, pero a veces pierden el tiempo que deberían de utilizar en buscar el desarrollo económico del país que todos ofrecen para la época de campaña, pero cuando ya están en ejercicio de las funciones que la población les encomendó mediante la emisión del voto y el haberles otorgado el voto y haber alcanzado ya esos puestos de eminencia, lo olvidan y lo dejan engavetado, amados hermanos. Y las iniciativas en las que se enfrascan verdaderamente a veces son ridículas, no aportan nada para el desarrollo del país, a veces son puramente cosméticas, a veces son solo para que digan que están haciendo algo, pero no es algo que impacte el desarrollo del país. Entonces debemos de orar por nuestras autoridades, definitivamente, pedirle al Señor que quite esa quebrante, ese orgullo, esa vanidad que se mantiene, esa soberbia, esa contienda, para procurar que nuestros países desarrollen, pero que principalmente el temor de Dios sea el que gobierne en cada nación, y suplicarle al Señor que nos ayude, amados hermanos, como le digo, a desbaratar todos esos estorbos que hay, porque sí, definitivamente, amados hermanos, esa problemática existe. Hay muchas amas de casa. Yo sé que si yo pudiera recibir llamadas en este instante de algunas amas de casa, muchas me expresarían desde lo más profundo de su corazón, y no es que no tengan fe, pero sí me dirían: mira, hermano, lo que pasa es que los recursos financieros no alcanzan para la compra de los alimentos. Hay personas que, perdone, no quisiera sonar abusivo, pero habemos hermanos varones que queremos comer carne todos los días, pero damos dinero para que solo se pueda comprar las tortillas nada más, y el resto ¿de dónde va a salir? Entonces, amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor su ayuda. El pago de los alquileres o las cuotas de las viviendas, de los vehículos, o todo el nivel de vida que ahora se tiene, amados hermanos, requiere ingresos, y definitivamente nosotros tenemos que suplicarle a Dios que nos ayude para que eso se quebrante, se desmenuce, y que se abran las ventanas de los cielos y que cada persona tenga ingresos suficientes. La migración, amados hermanos, es más constante ahora. Hay migración interna, pero la que más se está dando ahora es migración externa. Habrá personas que buscan su desarrollo en los Estados Unidos o en Europa, y lamentablemente hay un grupo de personas que mueren en el trayecto, otro grupo de personas que durante un tiempo muy corto llegan a enviar alguna ayuda, pero luego se desaparecen, ¿verdad? Ellos como que quisieran borrar su pasado y se olvidan que dejaron a papá, dejaron a mamá, dejaron a una esposa, dejaron hijos, inclusive que dejaron una gran deuda aquí, porque lamentablemente muchos de ellos se van de manera ilegal, y lo que nosotros llamamos hoy coyotes, o se le llaman popularmente coyotes, que son personas que ingresan de manera ilegal a las personas a otras naciones, tienen cobros exagerados, amados hermanos. Hay personas que han dejado en garantía
sus propiedades y el nombre de personas avales que se supone que se van a pagar con los ingresos o las remesas que las personas mandan desde otro país hacia aquí. Pero como les repito, como hay muchos que mueren, la deuda sigue. Hay personas que se han cobrado con la esposa, los hijos los tienen de esclavos o han desalojado, amados hermanos, a las personas de sus viviendas, de sus terrenos, para tomar en pago parte de ese viaje. Entonces ese es un problema que se tiene. Hay muchas personas que durante el viaje son víctimas de abusos físicos, mentales, emocionales, amados hermanos. Hay regiones donde secuestran a los migrantes, torturan a los migrantes, exigen que encima de estar pagando ya la cantidad que le deben a la persona que los está transportando de manera ilegal, les tienen que mandar una especie de rescate. Y hay personas que, a pesar de que han pagado rescate, matan a su familia. Entonces, amados hermanos, es una problemática bien fuerte la que hay, por la cual debemos de orar y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, de nuestro país, de este mundo, porque existe esa problemática y Dios tiene el poder, la autoridad, el dominio, pero necesitamos, amados hermanos, romper, quebrantar eso, pedirle a Dios que Él sea el que intervenga, que Él sea el que luche, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero con la guianza de Dios, con el Espíritu de Dios, con el fuego de Dios, seguramente podemos. Entonces, amados hermanos, quiero yo cerrar la lectura del capítulo 8 de Juan para irme a otro pasaje, donde dice en el verso 42, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuere Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Entonces, obviamente, amados hermanos, al tener fe en Dios, al escuchar a Dios como lo hizo Abraham, y amar a Dios como lo hizo Abraham, verdad que cada uno va a amar a Dios a su manera, pero Dios, nosotros estamos viendo ahorita el ejemplo de cómo Dios amó a Abraham, amó a Dios de tal manera que estuvo dispuesto a dejarlo todo, a seguirlo, a obedecerlo, a someterse. Pues, amados hermanos, nosotros también debemos de hacerlo de igual forma y amar, por lo tanto, amar a todo lo que Dios da. Entonces, en este caso, como Dios dio a su Hijo, nosotros tenemos que amar al Hijo y amar al Espíritu Santo, amar su palabra, amar a sus hijos, es decir, a nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que tenemos que manifestar, ser fervientes, como lo hizo nuestro hermano y padre Abraham. Ahora bien, si regresamos a Génesis capítulo 14, pues, ¿qué obras hizo Abraham? Pues ya vimos que él obedeció y dejó su tierra. Ya vimos que también él obedeció y tuvo que separarse de su familiar, ¿verdad? A pesar del distanciamiento que había y de las situaciones que platicamos en su momento. Ahora en el capítulo 14 dice la escritura: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. 12 años había servido Kedarlomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedarlomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriateim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas
y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedarlomer, rey de Elam, Tidán, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Aroc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham en el hebreo, que habitaba en la encina de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fueron siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces vamos a dejarlo por ahí, amados hermanos, y en la otra parte, pues, si nos da tiempo la platicamos hoy, si no en el siguiente programa. Entonces, amados hermanos, vino un momento en que, como lo mencionamos en el programa anterior, Lot y Abraham se separan. Lot decidió seguir lo que sus ojos miraban y fue caminando, se fue estableciendo hasta que cuando pasado cierto tiempo se introdujo en Sodoma y en Gomorra y se estableció ahí. Él fue caminando hasta que cada día se fue atraído hacia Sodoma, hacia Gomorra, y llegó ahí. Y se estableció ahí. Después de estar gozando de la comunión con Dios, de la bendición que Dios le estaba dando a Abraham, de él ser bendecido de manera directa e indirecta, de esa bendición él se separa y va en pos de lo que hay en el corazón de Lot. Y Lot no tiene en ningún momento cuenta a Dios, sino que simple y sencillamente él se va hacia Sodoma y Gomorra. Ya sabemos que Sodoma y Gomorra representan la perdición, hermanos. No lo voy a adornar mucho, ¿verdad? Él se sintió atraído por la riqueza que había ahí, por lo que él miraba, por el esplendor, por el libertinaje, por la libertad, entre comillas, que ahí había, ¿verdad? No había una opresión religiosa ni una opresión moral. No había tampoco el estar rindiéndole cuentas a nadie, ¿verdad? Él no tenía por qué estarse sometiendo a su tío Abraham, porque al final era su tío, no era su papá, ¿verdad? Porque el papá de Lot había muerto hace años atrás, y entonces, aunque Abraham era el que se había hecho cargo de él, pues Abraham no era su papá, entonces por lo tanto él no tenía derecho ni a corregirlo, ni a decirle nada, porque él ya era adulto, era mayor, y él podía decidir lo que él quería, ¿verdad? Y si a usted le suenan estas frases familiares, sabrá a qué me estoy refiriendo, hermanos, porque son muchas de las frases que en su momento nosotros de jóvenes dijimos de manera insolente y abusiva a nuestros padres, y que posiblemente hoy nuestros jóvenes nos dicen a nosotros, ¿verdad? Que dejemos de estar controlándolos, que les dejemos vivir su vida, ¿verdad? Porque ellos también tienen que vivir su vida, porque nosotros ya somos obsoletos, anticuados, no entendemos cómo está la onda hoy, ¿verdad? Y pues obviamente tenemos que dejarlos modernizarse y etcétera, todas esas cosas que nos dicen. El punto está, amados hermanos, que pues obviamente acá en este capítulo yo lo veo como una llamada de atención que Dios le hizo a Lot, ¿verdad? Para tratar de que él recapacitara, para que él tratara de volver en sí y dejara por un lado la necedad, pero parece que Lot no lo tomó de esa manera. Y para el caso de Abraham fue una forma de manifestar que Dios estaba en control del asunto y que Dios estaba con Abraham, que mientras Abraham mantuviera comunión con Dios, que mientras Abraham se mantuviera sujeto a Dios, que mientras Abraham siguiera cultivando
y haciendo florecer esa relación que Abraham tenía con Dios y Dios tenía con Abraham. Porque es en doble vía, hermanos. Es importante que recordemos eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que tenemos una relación con Dios porque yo vengo y cuando oro le tiro como que soy una ametralladora a todas mis peticiones, y luego me levanto y me voy, ¿no? Yo también tengo que callarme en determinado momento, cerrar mi boca, quitar de mi mente, de mis pensamientos, todo eso que me está aturdiendo para escuchar lo que Dios me quiere decir. Porque a veces las personas se sienten cómodas con alguien que les escucha, pero ellos no escuchan. Y la relación debe ser de que yo escucho, pero también a mí me escuchan. Entonces debemos de tomarlo muy en cuenta. Entonces resulta que Lot nunca se imaginó que iba a haber un conflicto armado que en determinado momento lo iba a afectar a él. Aquí la escritura es bien clara en decir que tanto Sodoma como que tenía un rey, Gomorra que tenía un rey y habían otros aliados, perdieron esa batalla. Se nos deja ver aquí que ese ejército que era como de forajidos, pienso yo, estaba destruyendo muchas ciudades alrededor y de repente también pusieron sus ojos en Sodoma y dijeron, bueno, vamos a ir a destruir esa ciudad. Y efectivamente lo hicieron. Fueron y destruyeron, saquearon Sodoma y se llevaron como esclavo a Lot y tomaron todos sus bienes y se los llevaron cautivos. Afortunadamente para Lot, a pesar del desprecio, a pesar del desplante que él le había hecho a su tío cuando le informaron a Abraham lo que había sucedido, él no dijo, bueno, que se le lleve el río a Lot por abusivo y por haberme faltado respeto, por haberme dejado a mí, Señor, mira, qué bueno que te lo llevaste. Dale más duro, Padre. No, él no dijo así, sino que su corazón fue conmovido. Y él estuvo dispuesto a batallar por aquel que andaba perdido, por aquel que se había ido, por aquel que sabía él que estaba en pecado porque se había ido a Sodoma y a Gomorra, por aquel que ahora había sido tomado como esclavo. Y eso es una enseñanza para usted y para mí, amado hermano. Puede ser, amado hermano, que usted esté herido porque lo dejaron, porque a nadie nos gusta que nos dejen, ¿no? Nosotros nos creemos a veces el centro del universo. Es que sin mí esta familia no estaría en pie. No, si no es por usted, amados hermanos, es por la gracia de Dios. Es que sin mí no serían nada, ¿no? Disculpe, hermano, nosotros no somos nada, pero sin Dios. Porque mejor prefiero que le duela ahorita y que me duela a mí también, de que si Dios decide llevárselo a usted hoy, y usted se presenta hoy a la patria celestial, y tenemos esa dicha de que el Señor nos tome por dignos y nos reciban en la patria celestial, la familia que usted deja, la esposa, los hijos, pues quizá van a llorar un momento, se van a sentir tristes unos días, pero van a seguir porque Dios la va a sostener, porque Dios la va a bendecir. Porque esa empresa donde usted piensa que usted es el más importante y que usted es el non plus ultra de ahí, pues si bien es cierto, posiblemente le manden a dejar su corona, su arreglo floral y reconozcan a nuestro querido amigo fulanito por ser un buen empleado, pues mañana pasado van a sacar en la prensa, en la radio, o donde sea, el medio más efectivo, o van a llamar a una empresa de contratación de personal y van a encontrar un sustituto para usted. Y usted que dice es que yo soy el discipulador, el mero de los discipuladores y sin mí la obra de Dios no avanza, pues déjeme decirle, amado hermano, que posiblemente también en la iglesia donde usted va le manden un arreglo floral, vayan a orar por su familia, le manden quizá una ofrenda o lo ayuden a enterrar porque de repente usted ni tenía preparado ese tipo de situación. Pero pasados los días, otra persona que usted no se imagina, que usted no se piensa, es la que van a poner como el discipulador y que quizá va a ser mucho mejor que usted. Porque usted y yo a veces nos cegamos, pensamos que nosotros somos los principales y no, el único principal es Dios. Entonces, regresando al punto,
Abraham no dijo, qué bueno que se llamaron a Lot, así que aprenda, lo voy a dejar unos sus días ahí para que mire que la diferencia entre estar conmigo y no estar conmigo. No fue así. Él vino y averiguó a dónde se lo habían llevado y fue a pelear por él. Fue a pelear contra los enemigos. Y mire, hermano, mire, cuando Dios está con usted, no importa qué expertos sean los que estén del otro lado. Hoy le doy una palabra a usted y una palabra para mí, porque Dios me está hablando en este momento, que usted no crea, hermano. Porque lo leímos al inicio del capítulo 14. Estos hombres eran expertos y habían arrasado muchas ciudades. Y fueron y arrasaron con Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, hermano, seguramente estas personas tenían ejércitos numerosos, pero Abraham tenía una relación con Dios. Y él solo tenía 2 aliados, ahí lo mencionaron. Y con ellos apenas ajustaron 318 hombres, 318. Y fueron y persiguieron a estos ejércitos y los vencieron. Y tomaron de regreso con vida a aquellos que se habían llevado cautivos. Y los bienes los recuperaron. Entonces, amados hermanos, posiblemente, como dice el Salmo 27, aunque un ejército, y el Salmo 3 y el 27, porque dicen, tienen una similitud. Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, porque tú estás conmigo, Señor. Entonces ellos van a querer venir y decir, pero yo arrasé con este, yo arrasé con fulano, yo soy el que todo lo puede, tengo un ejército grande, yo te voy a aplastar y te voy a desmenuzar. No, conmigo está el Señor. Como le dijo el Señor a Jeremías, y aquí estoy contigo como un poderoso gigante. Porque Jehová, nuestro Padre, también es Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, amado hermano, yo voy a detenerme aquí hoy y yo quiero invitarle a que en este momento levantemos nuestras manos y levantemos nuestra voz al Señor en esta noche y pongamos nuestra causa delante del Señor. Quizá usted está enfermo y quizá usted ya tiene un diagnóstico terminal. Quizá usted no le ha dicho a su familia, pero usted ya fue con el médico y el médico le dijo, mire, detectamos una masa en su cuerpo. Alguno tal vez ya le confirmó a usted que es cáncer. Otro solo le sembró la duda porque tiene la sospecha. Le dijo, mire, tienen un bulto ahí, necesito mandarle a hacer unos exámenes. Y usted no ha querido hacerse los exámenes, primero porque no tiene dinero. Y segundo porque el diablo ya le empezó a hablar y le está diciendo, te voy a matar, te voy a quitar la vida. Quizá usted está quedando sin trabajo o no tiene trabajo. Y usted está escuchando las voces que le dicen, tú no vas a conseguir trabajo por lo que hiciste. Tú sabes lo que hiciste. Nos están acusando. Tal vez hasta están manchando su nombre. Quizá usted tiene problemas ahorita en su matrimonio. Y usted está viendo la amenaza del divorcio muy cercana. Seguramente usted falló. Pero su esposa no lo quiere perdonar o su esposo no la quiere perdonar porque es demasiado orgulloso. Su falta quizá no es grave, pero su esposo o su esposa no le quiere perdonar y quiere trapear con usted el piso. Tal vez usted sí le falló a su esposo o a su esposa, pero hay muchos factores que no se han tomado en cuenta y usted está arrepentido, pero la persona le está queriendo trapear con usted el piso. Quizás sus hijos le están dando la espalda. Quizás usted tiene una situación legal donde le están diciendo que lo van a meter preso y cuando esté preso usted lo van a poner a hacer cosas que nunca ha hecho. Usted temor que tiene es que en la cárcel lo maten. O quizás usted está considerando quitarse la vida antes de entrar a la prisión. Quizás usted lo están acusando falsamente y no le están permitiendo presentar sus pruebas porque hay un abogado ahí que no le quiere ayudar. O usted tiene temor porque el abogado, que los abogados le quieren cobrar un dineral y usted no lo tiene. Usted está viendo una causa imposible. Quizás usted está viendo un hijo que está preso en las drogas, en el alcohol o alguna circunstancia difícil. Hoy te dice el Señor que si tú
Afirmas tu relación conmigo como Abraham. Cuando llegue el momento de la batalla, yo voy a estar contigo y vamos a ganar esa batalla y vamos a recuperar lo que se perdió. Quizá usted tiene miedo porque se va a perder una propiedad, se va a perder un bien, se va a dañar el nombre de una persona. Hoy, bajo el rema del Señor, bajo esa palabra que el Señor me está dando en este momento, amados hermanos, clamemos: Padre, en el nombre de Jesús. Hoy clamamos por tu presencia como Jehová de los ejércitos en nuestra vida, Señor. Batalla en esta oportunidad en nuestro favor, Señor. Hoy, como Abraham, venimos a suplicarte que nos ayudes a librar, Señor, aquello que se está perdiendo, aquello que se está viendo afectado, aquello que inclusive fue tomado, Señor, bajo circunstancias violentas. Hoy te queremos pedir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, papito lindo, batalla contra nosotros, batalla en favor de nosotros. Batalla, por favor, ayúdanos, Señor bendito, danos la guianza, danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor. Quebranta, desmenuza en nuestra mente toda imposibilidad y ayúdanos a salir adelante sobre la enfermedad, sobre el problema económico, sobre el problema matrimonial, sobre el problema legal, sobre esa persecución que están queriendo levantar en contra nuestra, Señor. Que desbaratemos esos ejércitos que vienen en contra nuestra, Señor. Que caigamos sobre ellos y los desmenucemos, no por nuestras fuerzas, no por nuestro conocimiento, no por lo que sepamos, sino por tu gran poder y tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo. Tu espíritu de muerte, tu espíritu de enfermedad, de división, de lucha, de ira, de contienda, de división, de rivalidad, en el nombre de Jesús sean despedazados, Señor. Todo odio, resentimiento, amargura, Padre, en el nombre de Jesús sean reventados, despedazados, desmenuzados, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Que pasen la bendecida noche, amado hermano. Yo le invito a que se siga orando. A mí se me fue el tiempo y tengo que devolverlo para el cierre de la transmisión, pero será otra oportunidad que el Señor nos permita poder platicar con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.